El taxi se detuvo frente a la imponente mansión colonial, sus muros de cantera rosa brillando bajo el sol matutino de la Ciudad de México. Elena Vázquez bajó del vehículo, ajustando su portafolio de arquitecta mientras observaba la fachada barroca que se alzaba ante ella como un gigante dormido. Las gárgolas de piedra la miraban desde las cornisas, sus rostros desgastados por siglos de lluvia y viento. ¿Está segura de que este lugar no está embrujado?, preguntó Miguel, su hermano menor, mientras cargaba su mochila llena de libros de historia. Sus ojos brillaban con esa curiosidad que Elena conocía tan bien, la misma que lo había llevado a especializarse en fenómenos paranormales. Los únicos fantasmas aquí son las deudas que dejó el tío Aurelio, respondió Elena, sacando las llaves oxidadas de su bolso. Mientras más rápido vendamos esta propiedad, mejor. La puerta principal se abrió con un gemido que resonó por todo el vestíbulo. El aire interior olía a incienso viejo y madera húmeda, mezclado con algo más que Elena no pudo identificar. Los rayos de sol que se filtraban por los vitrales creaban patrones de colores sobre el suelo de mármol, donde el polvo danzaba como pequeños espíritus. «Señorita Elena», una voz áspera lo sobresaltó. Un hombre mayor emergió de las sombras, su rostro surcado por arrugas profundas y sus ojos grises como el cielo antes de la tormenta. «Soy Ramírez, el cuidador. Don Aurelio me pidió que esperara su llegada». Elena estudió al anciano, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Cuánto tiempo trabajó para mi tío?» 40 años, señorita. 40 años cuidando esta casa y sus peculiaridades. Ramírez miró hacia la escalera principal, una obra maestra de hierro forjado que se curvaba hacia el segundo piso como una serpiente petrificada. Miguel se acercó a examinar los barandales. «Esta herrería es extraordinaria. Debe ser del siglo XVIII». «Sí, joven. Obra del maestro Ignacio Mendoza, aunque…». Ramírez se detuvo, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. «¿Aunque qué?», insistió Elena. El anciano los miró con expresión grave. «Aunque hay cosas en esta casa que es mejor no despertar. Los pasos que suben cuando deberían bajar, las puertas que se abren a espacios que no existen en los planos». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como arquitecta, había visto muchas construcciones antiguas con peculiaridades estructurales, pero algo en la voz de Ramírez la inquietaba. «¿Qué quiere decir con pasos que suben cuando deberían bajar?», preguntó Miguel, su interés claramente despertado. «En las noches, joven, se escuchan pasos en las escaleras. Pasos que suben y bajan, pero cuando uno va a buscar, no encuentra nada. Y las escaleras no están donde deberían estar». Elena sacó los planos originales de la mansión de su portafolio. «Estos son los planos que tengo en archivo. Según esto, la escalera principal debería conectar directamente con el pasillo del segundo piso». Ramírez negó con la cabeza. «Esos planos no muestran la verdad de esta casa, señorita. Su tío lo sabía. Por eso pasó sus últimos años tratando de entender el misterio». Mientras exploraban la mansión durante el día, Elena notó las discrepancias. Había puertas que, según los planos, deberían abrir a habitaciones, pero que daban a muros sólidos. Ventanas que desde afuera parecían iluminar espacios inexistentes. Y las escaleras, había algo perturbador en la forma en que la luz se comportaba en sus escalones, como si la geometría misma estuviera distorsionada. «Esto es imposible», murmuró Elena, midiendo con su cinta métrica. «Según mis cálculos, esta pared debería estar 3 metros más allá». Miguel tomó fotografías con su cámara digital. ¿Has considerado que tal vez los planos originales fueron alterados intencionalmente? Esa noche, Elena se instaló en la habitación principal, mientras Miguel eligió el estudio de don Aurelio. Ramírez se retiró a su pequeña casa en el jardín, no sin antes advertirles: si escuchan los pasos, no los sigan. Algunos que lo han hecho, nunca regresaron. Elena estaba revisando documentos cuando lo escuchó. Primero fue un sonido sutil, como el roce de zapatos sobre madera. Luego, más claro,
pasos que subían lentamente por la escalera principal. 1, 2, 3, cada paso resonaba en el silencio nocturno con una precisión casi musical. Se acercó a la puerta de su habitación y la abrió con cuidado. El pasillo estaba sumido en sombras, pero podía escuchar claramente los pasos. Ahora bajaban. 1, 2, 3, pero algo estaba mal. Los pasos bajaban, pero el sonido venía de arriba, como si alguien subiera al revés. Miguel susurró, pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron abruptamente. En el silencio que siguió, Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Entonces, desde algún lugar imposible de ubicar, llegó el sonido de una puerta cerrándose suavemente. Elena cerró la puerta de su habitación y se recostó en la cama, pero el sueño no llegó. En su mente resonaban las palabras de Ramírez, los pasos que suben cuando deberían bajar. Ahora entendía lo que había querido decir, y esa comprensión la llenó de una inquietud que no pudo explicar. La mañana siguiente llegó con el aroma del café que Ramírez había preparado en la cocina. Elena encontró a Miguel ya despierto, rodeado de libros y papeles esparcidos sobre la mesa del comedor colonial. ¿Escuchaste los pasos anoche?, le preguntó Elena, sirviéndose una taza de café. Miguel levantó la vista de un libro antiguo. Los escuché. Y también encontré esto. Le mostró un diario encuadernado en piel gastada. Estaba oculto detrás de una tabla suelta en el estudio del tío Aurelio. Elena examinó el diario. La caligrafía era elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por manos ancianas. ¿Qué dice? Habla de un arquitecto llamado Ignacio Mendoza, el mismo que mencionó Ramírez. Aparentemente, diseñó esta mansión con propósitos especiales. Miguel pasó las páginas amarillentas. Mira esto, las escaleras no son solo escaleras, son un puente entre lo que es y lo que podría ser. Elena sintió un escalofrío. Necesito ayuda profesional para entender esto. Voy a llamar al doctor Sebastián Morales, un colega especializado en arquitectura colonial. Una hora después, Elena estaba en su teléfono. Doctor Morales, soy Elena Vázquez. Necesito su expertise en una mansión del siglo XVIII con algunas anomalías estructurales. La voz del doctor Morales sonaba intrigada. ¿Qué tipo de anomalías? Espacios que no coinciden con los planos originales, escaleras que parecen desafiar la geometría básica, y... Elena dudó. Fenómenos acústicos inexplicables. Interesante. Estaré ahí esta tarde. Mientras esperaban, Elena decidió contactar también a la doctora Carmen Herrera, una psicóloga que había leído sobre fenómenos paranormales. Doctora Herrera, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito una consulta sobre actividad paranormal en una propiedad histórica. No es extraño en absoluto, respondió la doctora Herrera con voz cálida. He trabajado en varios casos similares. Los edificios antiguos a menudo retienen impresiones energéticas. El doctor Morales llegó primero, un hombre de mediana edad con barba gris y ojos penetrantes. Llevaba un maletín lleno de instrumentos de medición y cámaras especializadas. Esta mansión es extraordinaria, comentó mientras examinaba la fachada. El estilo barroco mexicano en su máxima expresión. Pero hay algo inusual en las proporciones. Dentro de la mansión, el doctor Morales comenzó a tomar medidas meticulosas. Efectivamente, hay discrepancias significativas. Este vestíbulo debería ser más pequeño según los cánones arquitectónicos de la época. La doctora Herrera llegó al atardecer, una mujer elegante de cabello plateado y presencia serena. Puedo sentir la energía de este lugar desde la entrada, dijo, cerrando los ojos momentáneamente. Hay muchas capas de historia aquí. Ramírez se unió al grupo para la cena, compartiendo historias que había escuchado a lo largo de los años. Don Aurelio no fue el primero en reportar los pasos. Los propietarios anteriores también los escucharon. Algunos dijeron que veían sombras subiendo las escaleras. ¿Sombras?
preguntó la doctora Herrera. Figuras oscuras, como personas, pero sin rostro. Subían lentamente, como si cargaran algo pesado. Esa noche, decidieron hacer una vigilia grupal. Se instalaron en el vestíbulo, cada uno con una tarea específica. Elena documentaría cualquier anomalía arquitectónica, Miguel registraría los sonidos, el doctor Morales mediría cambios en la temperatura y presión, y la doctora Herrera observaría cualquier fenómeno psicológico. A las 11:15, comenzaron los pasos. Esta vez, todos los escucharon claramente. Pasos lentos, deliberados, que subían por la escalera principal. Pero cuando dirigieron sus linternas hacia el sonido, no vieron nada. Los pasos vienen de la escalera, pero el sonido se refleja de manera imposible, murmuró el doctor Morales, consultando sus instrumentos. Es como si el sonido viajara a través de un espacio que no existe. Miguel grababa todo con su equipo. ¿Pueden escuchar eso? Los pasos ahora bajan, pero siguen sonando como si subieran. La doctora Herrera se concentraba intensamente. Hay una presencia aquí. No malévola, pero confundida. Como si estuviera perdida. De repente, Elena notó algo que la heló la sangre. Miren las escaleras. Todos dirigieron sus luces hacia la escalera principal. Los escalones parecían diferentes. Como si la perspectiva hubiera cambiado, como si subieran y bajaran al mismo tiempo. Esto es imposible, susurró el doctor Morales. La geometría euclidiana no permite esto. Los pasos se detuvieron abruptamente. En el silencio que siguió, escucharon el sonido de páginas pasándose, como si alguien leyera un libro en algún lugar de la casa. Vengan, dijo Miguel, dirigiéndose hacia el estudio. Creo que el sonido viene de ahí. En el estudio de don Aurelio, encontraron varios libros abiertos sobre el escritorio, libros que estaban cerrados cuando se fueron a cenar. Uno de ellos mostraba un diagrama arquitectónico de escaleras imposibles, escaleras que subían y bajaban simultáneamente. Escaleras de Penrose, murmuró el doctor Morales. Pero esto fue dibujado siglos antes de que Penrose naciera. Elena examinó el diagrama. En la esquina inferior, con letra pequeña, estaba firmado, I. Mendoza, arquitecto de lo imposible. La doctora Herrera tocó el papel con cuidado. Quien dibujó esto tenía conocimientos que van más allá de su época. O recibió ayuda de otra fuente. Cuando regresaron al vestíbulo, las escaleras habían vuelto a su apariencia normal. Pero todos sabían que algo fundamental había cambiado en su comprensión de la mansión. Mañana necesitamos investigar más sobre este Ignacio Mendoza, dijo Elena. Y necesitamos encontrar los planos reales de esta casa. Ramírez, que había permanecido en silencio durante la vigilia, finalmente habló. Don Aurelio encontró algo más antes de morir. Algo que lo aterrorizó tanto que dejó de dormir en la casa. Está escondido en el sótano, pero él me hizo prometer que nunca bajaría solo. Los 5 se miraron. Sabían que al día siguiente tendrían que descender a las profundidades de la mansión, donde los secretos más oscuros de Ignacio Mendoza los esperaban. El sótano de la mansión se extendía mucho más allá de lo que los planos indicaban. Las paredes de piedra sudaban humedad, y el aire olía a tierra húmeda y algo más, un aroma dulzón que Elena no pudo identificar. Ramírez los guiaba con una linterna temblorosa, sus pasos cautelosos sobre el suelo irregular. Don Aurelio instaló estas luces hace 5 años, explicó, encendiendo una serie de bombillas que colgaban de cables expuestos. Pero a veces se apagan solas. El doctor Morales examinaba las paredes con fascinación. Esta construcción es mucho más antigua que el resto de la mansión. Estas piedras son prehispánicas, probablemente aztecas. En el centro del sótano, encontraron lo que don Aurelio había descubierto, una cámara circular con símbolos grabados en las paredes y, en el centro, una maqueta perfecta de la mansión, pero con detalles que no existían en la estructura real. Miren esto, susurró Miguel, señalando la maqueta. Tiene escaleras que van en todas las direcciones, incluso hacia abajo, atravesando el suelo.
Elena estudió la maqueta con ojo profesional. Esto no es solo una representación. Es un plano tridimensional de algo que trasciende la arquitectura convencional. La doctora Herrera se acercó a los símbolos en las paredes. Estos no son aztecas. Son mucho más antiguos. Y algunos no son de ninguna cultura conocida. Ramírez abrió un cofre de madera que estaba junto a la maqueta. Aquí está lo que don Aurelio encontró. Dentro había documentos, dibujos y un diario personal de Ignacio Mendoza. Elena comenzó a leer en voz alta, año de nuestro Señor 1743. He completado el pacto. El conocimiento que buscaba me ha sido otorgado, pero el precio es más alto de lo que imaginé. Las escaleras que he diseñado no son solo escaleras. Son puertas entre mundos, caminos que conectan lo que es con lo que podría ser. Miguel tomó otro documento. Escuchen esto, he construido 3 casas con este conocimiento prohibido. La primera, en Puebla, se quemó la noche que la terminé. La segunda, en Guadalajara, se hundió en la tierra como si fuera arena. Esta tercera, en la capital del virreinato, es mi obra maestra y mi maldición. El doctor Morales encontró los planos originales de la mansión. Estos diagramas son imposibles. Muestran espacios que se superponen, escaleras que suben y bajan simultáneamente, habitaciones que existen en múltiples dimensiones. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Elena. ¿Cómo se puede construir algo así? La doctora Herrera había estado examinando más símbolos. Creo que Ignacio Mendoza hizo contacto con algo que no era de este mundo. Estos símbolos, algunos aparecen en textos ocultistas medievales, pero otros son completamente desconocidos. Elena continuó leyendo el diario. El arquitecto de las sombras me visitó en sueños. Me mostró cómo doblar el espacio, cómo hacer que la geometría obedezca a la voluntad en lugar de a las leyes naturales. Pero cada noche que uso este conocimiento, siento que algo de mi alma se desvanece. El arquitecto de las sombras, murmuró Miguel. Ramírez asintió gravemente. Don Aurelio mencionaba a esa figura. Decía que a veces la veía en las escaleras, una sombra que tenía forma humana pero que se movía como si fuera humo. El doctor Morales había estado midiendo la cámara. Según mis instrumentos, este espacio es más grande por dentro que por fuera. Eso es físicamente imposible. Elena sintió un mareo repentino. Necesito aire fresco. Mientras subían del sótano, Elena notó algo extraño. Los escalones que habían bajado parecían diferentes ahora. Contó mentalmente, habían bajado 23 escalones, pero ahora estaban subiendo 26. ¿Alguien más notó que hay más escalones subiendo que bajando?, preguntó. Todos se detuvieron. El doctor Morales comenzó a contar, pero se confundió a la mitad. Es como si los escalones se multiplicaran mientras los subimos. En el vestíbulo principal, Elena se dirigió a un espejo antiguo para refrescarse. Pero lo que vio la dejó helada. En el reflejo, detrás de ella, había una figura sombría en las escaleras. Una figura que no estaba ahí cuando se dio vuelta. ¿Vieron eso?, preguntó con voz temblorosa. ¿Ver qué?, respondió Miguel. Elena miró nuevamente el espejo. La figura había desaparecido, pero ahora podía ver algo más perturbador. En el reflejo, las escaleras subían hacia la izquierda, pero en la realidad, subían hacia la derecha. La doctora Herrera se acercó al espejo. Los espejos a veces captan cosas que nuestros ojos no pueden ver directamente. En este caso, creo que está mostrando la verdadera naturaleza de las escaleras. Esa noche, Elena tuvo el primer sueño. Se encontraba en la mansión, pero era diferente. Las paredes brillaban con una luz dorada, y las escaleras se extendían en todas las direcciones, formando una estructura imposible que desafiaba la gravedad. En el sueño, un hombre elegante vestido con ropas del siglo XVIII se acercó a ella. Sus ojos eran profundos y tristes,
y cuando habló, su voz resonó como un eco lejano. «Eres de mi sangre», le dijo. «Por eso puedes ver lo que otros no pueden. Por eso las escaleras responden a tu presencia». Elena despertó con el corazón acelerado. En su mesita de noche había un papel que no estaba ahí antes. Con caligrafía antigua, decía: Elena Vázquez, última descendiente de Ignacio Mendoza. El legado te espera. Cuando bajó a desayunar, encontró a los demás ya reunidos, todos con expresiones preocupadas. «Elena», dijo Miguel, «necesitas ver esto». Le mostró un documento que había encontrado en los archivos familiares. Un árbol genealógico que se remontaba al siglo XVIII. Ahí, claramente marcado, estaba el nombre de Ignacio Mendoza, y una línea descendiente que llegaba hasta ella. «No es coincidencia que heredaras esta mansión», dijo la doctora Herrera. «Tu presencia aquí ha despertado algo que había estado dormido». El doctor Morales consultó sus notas. «Desde que llegaste, los fenómenos se han intensificado. Las escaleras están respondiendo a ti». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué significa esto?». Ramírez, que había permanecido en silencio, finalmente habló: «Significa, señorita, que usted es la única que puede terminar lo que su ancestro comenzó. Pero también significa que está en gran peligro». Como si hubiera sido invocada por sus palabras, la mansión comenzó a gemir. Las escaleras principales se iluminaron con una luz que no venía de ninguna fuente visible, y el sonido de pasos múltiples llenó el aire. Elena miró hacia las escaleras y, por primera vez, pudo ver claramente las figuras que las subían, sombras de personas de diferentes épocas, todas subiendo eternamente, todas buscando algo que no podían encontrar. Y en la cima de las escaleras, esperándola, estaba la figura de Ignacio Mendoza. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de realidad distorsionada. Elena ya no podía distinguir entre sus sueños y la vigilia. Cada noche, Ignacio Mendoza la visitaba, mostrándole visiones del pasado donde ella lo veía construir las escaleras mientras susurraba encantamientos en una lengua que sonaba como latín mezclado con algo mucho más antiguo. «Spatium curvatur, tempus flectitur», murmuraba el arquitecto fantasmal en sus sueños, mientras sus manos espectrales guiaban las de Elena sobre planos imposibles. El espacio se curva, el tiempo se dobla. Durante el día, los pasos se habían vuelto constantes. Ya no solo se escuchaban en las escaleras principales, sino en toda la mansión. Pasos que subían por las paredes, pasos que bajaban del techo, pasos que parecían caminar sobre el aire mismo. «Esto es insostenible», murmuró el doctor Morales, consultando sus instrumentos por enésima vez. «La actividad electromagnética de la casa ha aumentado un 300% desde que comenzamos la investigación». Miguel había perdido peso y tenía ojeras profundas. «Anoche conté 17 tipos diferentes de pasos. Algunos con zapatos, otros descalzos, algunos que sonaban como cascos de caballo». La doctora Herrera estaba preocupada por Elena. «Necesitas descansar fuera de la mansión. Tu conexión con este lugar se está volviendo peligrosa». Pero Elena no podía irse. Cada vez que intentaba alejarse de la mansión, sentía una fuerza invisible que la jalaba de regreso. «Es como si las escaleras me necesitaran», explicó. «Como si hubiera algo incompleto que solo yo puedo terminar». Ramírez había revelado más secretos de don Aurelio. Su tío pasó los últimos 5 años de su vida tratando de entender un ritual que encontró en los papeles de Mendoza. Un ritual para sellar las puertas entre mundos, como él lo llamaba. «¿Qué tipo de ritual?», preguntó la doctora Herrera. El anciano cuidador los llevó a una habitación secreta detrás de la biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de diagramas, símbolos y cálculos matemáticos que parecían desafiar la lógica. Don Aurelio creía que las escaleras eran un portal dimensional, explicó Ramírez. Que Ignacio Mendoza había abierto una puerta entre nuestro mundo y otro lugar. Elena estudió los diagramas. Con su conocimiento arquitectónico, podía entender algunos de los cálculos.
Estos números son ecuaciones para estructuras no euclidianas. Geometría que no debería existir. El doctor Morales estaba fascinado y aterrorizado a la vez. Si esto es cierto, entonces esta mansión es la primera construcción interdimensional de la historia. Pero, ¿por qué?, preguntó Miguel. ¿Por qué Mendoza haría algo así? La respuesta llegó esa noche, cuando Elena tuvo la visión más clara hasta entonces. Se encontró en el siglo XVIII, observando a Ignacio Mendoza en su taller. El arquitecto estaba desesperado, rodeado de planos y libros de ocultismo. Mi hija, susurraba Mendoza a la oscuridad. Mi pequeña esperanza, perdida en el limbo entre la vida y la muerte. Si puedo construir un puente, si puedo crear un camino. Elena vio entonces la verdad. Mendoza no había hecho un pacto maligno. Había sido un padre desesperado, tratando de crear un camino para que su hija muerta pudiera encontrar la paz. Pero había perdido el control de su creación. Las escaleras no eran para traer a los muertos de vuelta, murmuró Elena al despertar. Eran para ayudarlos a seguir adelante. Pero algo había salido mal. En lugar de crear un puente hacia la paz, Mendoza había creado una trampa. Las almas que subían las escaleras se perdían en el laberinto dimensional, condenadas a caminar eternamente. Durante el desayuno, Elena compartió su visión con los demás. Ignacio Mendoza no era malvado. Era un padre que perdió a su hija y trató de usar la arquitectura para ayudarla. Pero creó algo que no pudo controlar, añadió la doctora Herrera. Y ahora hay cientos de almas atrapadas en esas escaleras. Ramírez asintió tristemente. Don Aurelio llegó a la misma conclusión. Por eso trataba de encontrar una manera de liberarlas. ¿Y encontró la manera?, preguntó Elena. El anciano dudó. Encontró el ritual, pero requiere un sacrificio. Alguien de la sangre de Mendoza debe tomar el lugar de las almas atrapadas, convirtiéndose en el guardián permanente de las escaleras. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Quieres decir que para liberar a las almas, usted tendría que quedarse aquí para siempre, señorita? Convertirse en parte de la mansión. Esa tarde, mientras los demás discutían alternativas, Elena se encontró sola en las escaleras principales. Por primera vez, podía ver claramente a todas las almas atrapadas. Había cientos de ellas, hombres, mujeres, niños de diferentes épocas, todos subiendo eternamente, todos con expresiones de confusión y tristeza. Ayúdanos, susurró una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Hemos estado perdidos tanto tiempo. Elena extendió la mano hacia una de las figuras, una niña pequeña con vestido del siglo XVIII. Cuando sus dedos se tocaron, Elena sintió una descarga de emociones, miedo, soledad, esperanza. Esperanza, murmuró Elena, reconociendo a la hija de Mendoza. Tú eres la primera, ¿verdad? La niña asintió. Papá trató de ayudarme, pero se perdió también. Ahora todos estamos perdidos. Elena miró hacia arriba de las escaleras y vio a Ignacio Mendoza, su rostro lleno de dolor y arrepentimiento. Lo siento, le dijo. Lo siento mucho. Cuando Elena regresó con los demás, había tomado una decisión. Voy a realizar el ritual. No, exclamó Miguel. Tiene que haber otra manera. Elena, dijo la doctora Herrera con voz suave, entiendo tu compasión, pero sacrificar tu vida no es la respuesta. Pero Elena había visto el sufrimiento en los ojos de las almas atrapadas. Había sentido el dolor de Esperanza, la desesperación de Mendoza. Son cientos de personas que han estado perdidas durante siglos. No puedo simplemente irme y dejarlas así. El doctor Morales se acercó a ella. Tal vez podamos encontrar una manera de modificar el ritual. Usar la ciencia moderna para complementar el conocimiento antiguo. ¿Cómo?, preguntó Elena. No lo sé todavía, pero tengo algunas ideas. Dame tiempo. Esa noche, Elena no durmió.
Se quedó en el vestíbulo, observando las escaleras, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Las almas la miraban con esperanza, y ella sabía que, sin importar lo que decidiera, nada volvería a ser igual. En algún momento antes del amanecer, Elena sintió una presencia familiar. Ignacio Mendoza se materializó junto a ella, más sólido que nunca. «No tienes que hacer esto», le dijo con voz llena de pesar. «Ya he causado suficiente dolor. Pero si no lo hago, ellas seguirán sufriendo». Mendoza la miró con ojos llenos de siglos de dolor. «Hay otra manera, descendiente mía. Pero requiere algo más difícil que el sacrificio. ¿Qué? Requiere perdón». Elena despertó en el suelo del vestíbulo, rodeada por sus compañeros que la miraban con preocupación. No recordaba haberse quedado dormida, pero el sol ya estaba alto y su cuerpo se sentía como si hubiera corrido un maratón. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó, aceptando la mano que Miguel le ofrecía para levantarse. 3 horas, respondió la doctora Herrera, examinando sus pupilas con una pequeña linterna. «Te encontramos aquí al amanecer, pero no pudimos despertarte. Era como si estuvieras en un trance profundo». Elena recordó fragmentos de su encuentro con Ignacio Mendoza. «Él me habló de perdón. Dijo que había otra manera. El doctor Morales había estado trabajando toda la noche. Creo que he encontrado algo. Miren esto». Los llevó a la biblioteca, donde había desplegado los planos originales junto con diagramas modernos de física cuántica. Las escaleras de Mendoza no son solo arquitectura. Son una manifestación física de la teoría de cuerdas. ¿Teoría de cuerdas?, preguntó Miguel. La idea de que existen múltiples dimensiones más allá de las 3 que percibimos. Mendoza, de alguna manera, logró crear una estructura que accede a esas dimensiones. Elena estudió los diagramas. Pero, ¿cómo es posible que un arquitecto del siglo XVIII conociera conceptos de física moderna? Porque no los conocía, intervino la doctora Herrera. Los canalizó. Esa entidad que él llamaba, el arquitecto de las sombras, le dio conocimientos que no pertenecían a su época. Ramírez trajo té y pan dulce, pero su expresión era sombría. Don Aurelio llegó a la misma conclusión. Creía que Mendoza había sido usado por algo que no comprendía completamente. Elena se acercó a la ventana que daba al jardín. «En mi sueño, Mendoza mencionó el perdón». «¿Perdón hacia quién?». «Tal vez hacia él mismo», sugirió la doctora Herrera. «La culpa puede ser una fuerza muy poderosa, especialmente cuando trasciende la muerte». De repente, Elena sintió una presencia familiar. Se dio vuelta y vio a Esperanza, la hija de Mendoza, parada junto a las escaleras. Pero esta vez, la niña no parecía perdida. Parecía esperanzada. «¿Pueden verla?», preguntó Elena. Los demás siguieron su mirada, pero negaron con la cabeza. «¿Ver a quién?», preguntó Miguel. Elena se acercó a la niña espectral. «¿Qué quieres decirme?». Esperanza señaló hacia arriba, hacia el segundo piso. «Papá está esperando. Tiene algo que mostrarte». Elena miró a sus compañeros. «Voy a subir». «No vayas sola», insistió Miguel, pero Elena ya había comenzado a subir las escaleras. Esta vez, los escalones se sentían diferentes bajo sus pies. Más sólidos, más reales. Cuando llegó al segundo piso, encontró a Ignacio Mendoza esperándola en lo que había sido su estudio personal. La habitación estaba llena de planos y dibujos que no existían en la realidad física. Planos de las 3 casas que había construido, pero también de otras estructuras que nunca llegó a completar. «Estas son las casas que nunca construí», le dijo Mendoza, su voz más clara que nunca. Casas que habrían sido refugios para las almas perdidas, no prisiones. Elena examinó los planos. «¿Por qué no las construiste?». «Porque después de perder a Esperanza, mi dolor nubló mi juicio. En lugar de crear lugares de paz, creé laberintos de desesperación. ¿Y ahora?».
Mendoza la miró con ojos llenos de siglos de arrepentimiento. Ahora necesito que completes lo que yo no pude. Pero no con sacrificio, sino con comprensión. Elena sintió una conexión profunda con su ancestro. ¿Qué necesito hacer? Necesitas entender que las escaleras no son el problema. El problema es que las almas no saben cómo usarlas. Están perdidas porque yo estaba perdido cuando las creé. De repente, Elena comprendió. Las escaleras son un instrumento. Como un piano que puede tocar música hermosa o discordante, dependiendo de quien lo toque. Exactamente. Y tú, como mi descendiente, tienes la capacidad de afinar las escaleras. De convertirlas en lo que siempre debieron ser. Elena bajó las escaleras con una nueva comprensión. Encontró a sus compañeros esperándola con ansiedad. ¿Qué pasó?, preguntó la doctora Herrera. Creo que entiendo lo que necesitamos hacer, dijo Elena. No necesitamos destruir las escaleras ni sellarlas. Necesitamos repararlas. El doctor Morales se interesó inmediatamente. ¿Reparar cómo? Las escaleras fueron construidas con dolor y desesperación. Necesitamos reconstruir su propósito con comprensión y compasión. Durante los días siguientes, Elena trabajó incansablemente. Usando su conocimiento arquitectónico moderno combinado con los principios que Mendoza le había mostrado, comenzó a diseñar modificaciones para las escaleras. No vamos a cambiar la estructura física, explicó a los demás. Vamos a cambiar su intención. ¿Cómo se cambia la intención de un edificio?, preguntó Miguel. Con ritual, con propósito consciente, y con la participación de alguien que entienda tanto la arquitectura como la conexión espiritual, respondió la doctora Herrera. Elena había estado experimentando cambios físicos. Su cabello había desarrollado mechones plateados, y sus ojos parecían más profundos, como si hubiera visto cosas que otros no podían ver. Elena, dijo Miguel con preocupación, estás cambiando. Lo sé, respondió ella. Pero no es algo malo. Es como si estuviera recordando conocimientos que siempre estuvieron en mi sangre. Ramírez había estado observando todo con creciente esperanza. Don Aurelio habría estado orgulloso. Él siempre creyó que había una manera de ayudar a las almas sin sacrificar a los vivos. Esa noche, Elena tuvo la visión más clara hasta entonces. Se encontró en una versión luminosa de la mansión, donde las escaleras brillaban con luz dorada y las almas ya no parecían perdidas, sino en paz. Esto es lo que las escaleras pueden ser, le dijo Mendoza. Un puente hacia la comprensión, hacia la paz. ¿Pero cómo lo logro? Con la ayuda de todos los que han llegado a entender la verdad. Tu hermano, el doctor, la psicóloga, incluso el viejo Ramírez. Todos han sido tocados por este lugar, todos pueden contribuir. Elena despertó con una claridad que no había sentido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Necesito que todos participen en el ritual, anunció durante el desayuno. No puedo hacerlo sola. ¿Qué tipo de ritual?, preguntó el doctor Morales. Un ritual de transformación. Vamos a convertir las escaleras en lo que siempre debieron ser, un camino hacia la paz. La doctora Herrera sonrió. Un ritual de sanación colectiva. Me gusta. Miguel tomó la mano de su hermana. Cuenta conmigo. Ramírez asintió. Don Aurelio estaría de acuerdo. El doctor Morales consultó sus notas. Desde el punto de vista científico, es fascinante. Estamos hablando de usar la intención consciente para alterar la estructura cuántica de la realidad. Elena miró hacia las escaleras, donde ahora podía ver no solo a las almas perdidas, sino también a Ignacio Mendoza y a su hija Esperanza, esperando con paciencia infinita. Mañana por la noche, dijo Elena. Cuando la luna esté llena. Vamos a liberar a todos. La luna llena se alzaba sobre la Ciudad de México como un ojo plateado,
bañando la mansión colonial con una luz etérea que hacía que las gárgolas de piedra parecieran cobrar vida. Elena había pasado todo el día preparando el ritual, disponiendo velas en patrones específicos que había visto en sus visiones, mezclando hierbas que Ramírez había conseguido en el mercado de Sonora. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miguel por enésima vez, mientras ayudaba a su hermana a trazar símbolos en el suelo del vestíbulo con tiza bendecida. Tan segura como se puede estar cuando se trata de reescribir las leyes de la realidad, respondió Elena, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. El doctor Morales había instalado sus instrumentos alrededor del perímetro. Los niveles electromagnéticos están aumentando. Es como si la mansión supiera lo que estamos a punto de hacer. La doctora Herrera meditaba en silencio, preparando su mente para canalizar las energías que pronto se desatarían. Puedo sentir a las almas reuniéndose. Están esperanzadas, pero también nerviosas. Ramírez había traído un incensario antiguo que pertenecía a don Aurelio. Su tío me dijo que esto había pertenecido a la familia Mendoza. Tal vez ayude a conectar con el arquitecto. A las 11 de la noche, comenzaron el ritual. Elena se colocó al pie de las escaleras principales, mientras los demás formaron un círculo a su alrededor. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y el aroma del copal llenaba el aire. Ignacio Mendoza, llamó Elena con voz firme, ancestro mío, arquitecto de lo imposible, te invoco para que completes lo que comenzaste. Las escaleras comenzaron a brillar con una luz suave, y las figuras espectrales se hicieron más visibles. Cientos de almas se habían reunido, todas mirando hacia Elena con esperanza. Almas perdidas, continuó Elena, han estado atrapadas en un laberinto de dolor y confusión. Pero esa no era la intención original. Estas escaleras fueron construidas con amor, para ayudar a una niña a encontrar la paz. Esperanza apareció junto a Elena, su pequeña mano espectral tomando la de la arquitecta. Papá está aquí, susurró la niña. Ignacio Mendoza se materializó en la escalera, más sólido que nunca. Descendiente mía, estoy listo para enmendar mis errores. Elena sintió una corriente de energía fluyendo a través de ella. Entonces comencemos la transformación. Pero justo cuando Elena comenzó a recitar las palabras que había aprendido en sus visiones, algo salió terriblemente mal. Las escaleras no solo se iluminaron, sino que comenzaron a multiplicarse. Escaleras aparecieron en las paredes, en el techo, extendiéndose en todas las direcciones como una red tridimensional imposible. Esto no es lo que debería pasar, gritó Elena, luchando por mantener el control. El doctor Morales consultó frenéticamente sus instrumentos. Los niveles de energía están fuera de control. Es como si hubiéramos abierto una brecha en la realidad. Las almas atrapadas comenzaron a agitarse, no con esperanza, sino con terror. Algunas empezaron a desvanecerse, mientras otras se multiplicaban, creando ecos espectrales de sí mismas. Elena, gritó Miguel, tienes que detener esto. Pero Elena ya no tenía control. La energía que fluía a través de ella era demasiado poderosa, demasiado antigua. Sintió como si estuviera siendo consumida por fuerzas que no comprendía. No puedo, gritó, mientras las escaleras continuaban multiplicándose, creando una estructura que desafiaba no solo la arquitectura, sino la lógica misma. La doctora Herrera trató de llegar hasta Elena, pero las escaleras que ahora cubrían el suelo se lo impidieron. Elena, tienes que encontrar el centro. Tienes que encontrar la intención original. De repente, una voz poderosa resonó por toda la mansión. No era la voz de Ignacio Mendoza, sino algo mucho más antiguo y poderoso. Suficiente. Las escaleras se detuvieron en su crecimiento caótico. Una figura sombría se materializó en el centro del vestíbulo, una presencia que irradiaba poder y autoridad. ¿Quién eres?, preguntó Elena, luchando por mantenerse en pie. Soy el que le dio el conocimiento a Ignacio Mendoza, respondió la figura. Soy el arquitecto de las sombras, el que construye entre mundos. Elena sintió un terror profundo, pero también una extraña familiaridad.
¿Tú causaste todo esto? Yo di el conocimiento. Ignacio Mendoza eligió cómo usarlo. Y ahora tú debes elegir también. La figura se acercó a Elena, y ella pudo ver que no era malévola, sino infinitamente antigua y cansada. El conocimiento que di no era para crear prisiones, sino para construir puentes. Pero el dolor de un padre puede corromper incluso las intenciones más puras. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó Elena. Debes elegir, respondió el arquitecto de las sombras. Puedes intentar destruir lo que se ha construido, condenando a las almas a permanecer perdidas para siempre. Puedes intentar sellar las escaleras, manteniendo el status quo. O puedes hacer lo que Ignacio Mendoza no pudo, transformar el dolor en comprensión, la prisión en libertad. Elena miró a su alrededor. Sus compañeros la miraban con confianza, a pesar del caos que los rodeaba. Las almas atrapadas la observaban con esperanza renovada. E Ignacio Mendoza, su ancestro, la miraba con amor y arrepentimiento. ¿Pero cómo?, preguntó Elena. ¿Cómo transformo algo tan poderoso? Con la verdad, respondió el arquitecto de las sombras. La verdad de que el amor puede trascender la muerte, pero solo cuando se libera del dolor. Elena entendió entonces lo que tenía que hacer. No era un ritual lo que necesitaba, sino un acto de comprensión profunda. Ignacio, le dijo a su ancestro, necesitas perdonarte a ti mismo. El arquitecto espectral la miró con ojos llenos de siglos de dolor. ¿Cómo puedo perdonarme por condenar a tantas almas? Porque tu intención era pura, respondió Elena. Querías ayudar a tu hija. El hecho de que las cosas salieran mal no cambia la pureza de tu amor. Esperanza se acercó a su padre. Papá, ya no estoy perdida. Entiendo ahora que el amor no necesita escaleras para llegar a mí. Ignacio Mendoza miró a su hija, y por primera vez en siglos, sonrió. ¿Puedes perdonarme, pequeña? Ya te perdoné hace mucho tiempo, papá. Ahora necesitas perdonarte tú. Elena sintió una transformación comenzando, no solo en las escaleras, sino en toda la mansión. ¿Pueden sentirlo?, preguntó a sus compañeros. El doctor Morales consultó sus instrumentos con asombro. Los niveles de energía se están estabilizando, pero de una manera que nunca había visto. Es como si la estructura misma de la realidad se estuviera sanando. Las escaleras comenzaron a cambiar. En lugar de la madera oscura y el hierro oxidado, ahora brillaban con una luz suave y dorada. Las almas atrapadas comenzaron a subir, pero esta vez no parecían perdidas. Parecían liberadas. Están encontrando su camino, murmuró la doctora Herrera con lágrimas en los ojos. Después de siglos, finalmente están encontrando su camino. Pero el arquitecto de las sombras no había terminado. Elena Vázquez, descendiente de Ignacio Mendoza, has demostrado que el conocimiento puede ser usado para sanar en lugar de dañar. ¿Aceptarías continuar esta obra? Elena miró las escaleras transformadas, ahora un puente de luz que se extendía hacia dimensiones que no podía ver pero que podía sentir. ¿Qué significa eso? Significa convertirte en una verdadera arquitecta de lo imposible. Significa usar tu conocimiento para construir puentes entre mundos, para ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino. Elena sintió el peso de la decisión. ¿Tendría que quedarme aquí para siempre? No, respondió el arquitecto de las sombras. Tendrías que llevar este conocimiento al mundo. Hay otros lugares, otras almas perdidas que necesitan ayuda. Miguel se acercó a su hermana. Elena, sea lo que sea que decidas, te apoyaré. El doctor Morales asintió. Este descubrimiento podría revolucionar nuestra comprensión de la arquitectura y la física. La doctora Herrera sonrió. Y podría ayudar a innumerables almas a encontrar la paz. Ramírez, con lágrimas en los ojos, dijo, don Aurelio estaría muy orgulloso. Elena miró una última vez a Ignacio Mendoza, quien ahora parecía en paz. ¿Qué pasará contigo?
Yo también encontraré mi camino, respondió su ancestro. Gracias a ti, finalmente puedo descansar. Elena tomó una respiración profunda. Aceptó. El arquitecto de las sombras extendió su mano hacia ella, y cuando Elena la tocó, sintió un flujo de conocimiento que la llenó sin abrumarla. Conocimiento sobre cómo construir con intención, cómo usar la arquitectura para sanar, cómo crear puentes entre mundos. El conocimiento es tuyo, dijo el arquitecto de las sombras. Úsalo sabiamente. Y con esas palabras, la figura antigua se desvaneció, dejando solo una sensación de paz y posibilidad infinita. El amanecer llegó con una luz diferente. Elena despertó en su habitación, pero todo había cambiado. La mansión ya no se sentía pesada con siglos de dolor, sino ligera, como si hubiera sido liberada de una carga invisible. Las escaleras principales, que ahora podía ver desde su ventana, brillaban suavemente con una luz dorada que no venía del sol. Elena, la voz de Miguel la llamó desde el pasillo. Tienes que ver esto. Elena se vistió rápidamente y salió de su habitación. El pasillo, que antes había sido un laberinto confuso, ahora tenía una geometría perfecta. Las ventanas mostraban vistas que antes no existían, jardines llenos de flores que brillaban con luz propia, cielos de colores que no tenían nombre. En el vestíbulo, encontró a sus compañeros reunidos alrededor de las escaleras transformadas. Ya no eran solo escaleras, sino una estructura de luz cristalina que se extendía hacia arriba, desapareciendo en una dimensión que sus ojos no podían seguir completamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Herrera, examinando a Elena con curiosidad profesional. Diferente, respondió Elena. Como si pudiera ver cosas que antes no podía ver, entender cosas que antes no tenían sentido. El doctor Morales estaba fascinado. Mis instrumentos registran niveles de energía estables, pero de un tipo que la ciencia aún no ha clasificado. Es como si hubiéramos descubierto una nueva forma de física. Ramírez se acercó con una sonrisa que Elena no le había visto antes. La casa está en paz, señorita. Por primera vez en siglos, está verdaderamente en paz. Elena se acercó a las escaleras. Ya no podía ver a las almas atrapadas, pero podía sentir su gratitud como un eco cálido en su corazón. Se han ido, murmuró. Todas han encontrado su camino. ¿E Ignacio Mendoza?, preguntó Miguel. También él, respondió Elena. Finalmente pudo perdonarse a sí mismo. Pero mientras hablaba, Elena sintió una presencia familiar. Se dio vuelta y vio a Esperanza, la hija de Mendoza, pero ahora la niña brillaba con una luz suave y parecía completamente en paz. ¿Todavía puedes verla?, preguntó la doctora Herrera. Elena asintió. Pero es diferente. Ya no está atrapada. Está aquí por elección. Esperanza se acercó a Elena. Quiero agradecerte, dijo la niña con una voz que sonaba como campanillas de viento. Has liberado no solo a papá y a mí, sino a todos los que estaban perdidos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elena. Ahora las escaleras son lo que siempre debieron ser, respondió Esperanza. Un puente para ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino. Y tú eres la guardiana de ese puente. Elena sintió el peso de la responsabilidad, pero también una sensación de propósito que nunca había experimentado. ¿Cómo sabré qué hacer? El conocimiento está en ti ahora, dijo Esperanza. Cuando encuentres otros lugares donde las almas están perdidas, sabrás cómo ayudarlas. Durante los días siguientes, Elena experimentó con sus nuevas habilidades. Podía ver la estructura energética de los edificios, entender cómo la arquitectura afectaba no solo a los vivos, sino también a los espíritus. Podía sentir lugares donde la geometría estaba enferma, donde el dolor y el trauma habían distorsionado el espacio mismo. Es increíble, le dijo al doctor Morales mientras examinaban los planos transformados de la mansión. Puedo ver cómo cada línea, cada ángulo, cada proporción afecta el flujo de energía. ¿Podrías enseñar esto?, preguntó el doctor Morales.
¿podrías crear una nueva disciplina que combine arquitectura con esto? Elena consideró la pregunta. Creo que sí. Pero tendría que ser cuidadosa. Este conocimiento es poderoso, y en las manos equivocadas podría causar más daño que bien. Miguel había estado documentando todo. Elena, creo que deberías escribir un libro. La gente necesita saber que hay más en la arquitectura de lo que pensamos. Pero, ¿quién me creería?, preguntó Elena. Los que necesiten creerte creerán, respondió la doctora Herrera. Y esos son los que importan. Una semana después de la transformación, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una mujer en Puebla, desesperada porque su casa colonial estaba experimentando fenómenos inexplicables. Señorita Vázquez, dijo la mujer con voz temblorosa, me dijeron que usted entiende de casas problemáticas. Mi familia ha vivido aquí por generaciones, pero últimamente, hay voces en las paredes, pasos en habitaciones vacías. Elena sintió una resonancia familiar. ¿Su casa fue construida en el siglo XVIII? Sí, ¿cómo lo supo? ¿Por casualidad sabe quién fue el arquitecto? Hubo una pausa. Según los registros familiares, fue un hombre llamado Ignacio Mendoza. Elena sintió como si el destino hubiera hablado. Estaré ahí mañana. Esa noche, Elena se despidió de las escaleras transformadas. Esperanza apareció una última vez. ¿Estás lista?, preguntó la niña. Creo que sí, respondió Elena. Pero tengo miedo. El miedo es natural, dijo Esperanza. Pero recuerda, no estás sola. Papá y yo, y todos los que has ayudado, estaremos contigo en espíritu. Elena tocó los barandales de cristal de luz. ¿Las escaleras estarán bien sin mí? Las escaleras ya no necesitan un guardián, respondió Esperanza. Ahora funcionan como deben funcionar. Pero hay otros lugares, otras almas que necesitan tu ayuda. Elena asintió. Entonces es hora de comenzar. Al día siguiente, Elena, Miguel, el doctor Morales y la doctora Herrera partieron hacia Puebla. Ramírez se quedó para cuidar la mansión, que ahora era un lugar de paz y sanación. ¿Crees que encontraremos más casas como esta?, preguntó Miguel mientras el coche se alejaba de la Ciudad de México. Elena miró por la ventana trasera, viendo la mansión una última vez. Las escaleras brillaban suavemente en la distancia, un faro de esperanza para cualquier alma perdida que pudiera necesitar ayuda. Creo que las casas nos encontrarán a nosotros, respondió Elena. Y cuando lo hagan, estaremos listos. El doctor Morales consultó sus notas. Según mis investigaciones, Ignacio Mendoza construyó al menos 12 estructuras antes de desaparecer. Si todas tienen las mismas características, entonces tenemos mucho trabajo por delante, completó la doctora Herrera. Elena sintió una mezcla de emoción y determinación. Había encontrado su verdadero propósito, no solo diseñar edificios, sino sanar los espacios donde el dolor había distorsionado la realidad misma. Estoy lista, murmuró, mientras el paisaje mexicano se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y misterios por descubrir. 6 meses después, Elena estaba de pie en el balcón de su nueva oficina en el centro histórico de la Ciudad de México. El letrero en la puerta decía, Instituto de Arquitectura Trascendental, Elena Vázquez, directora. A través de la ventana, podía ver la mansión colonial que había sido su primera transformación, ahora convertida en un centro de estudios donde arquitectos, psicólogos y investigadores de fenómenos paranormales trabajaban juntos. Elena, la voz de Miguel la llamó desde el interior. Llegó otro caso. Elena entró a su oficina, donde Miguel había organizado meticulosamente archivos de las 12 propiedades que habían investigado en los últimos meses. Cada una había sido una construcción de Ignacio Mendoza, y cada una había requerido un enfoque diferente para su sanación. ¿De dónde es esta vez?, preguntó Elena, tomando el expediente que Miguel le ofrecía. Guadalajara. Una familia reporta que su casa colonial tiene habitaciones que cambian de tamaño durante la noche.
Elena sonrió. Después de 6 meses de trabajo, había aprendido a reconocer los patrones. Distorsión espacial causada por trauma emocional. Probablemente una muerte violenta en el siglo XVIII. El doctor Morales entró a la oficina, cargando una caja llena de instrumentos nuevos. Elena, los prototipos de los detectores de anomalías arquitectónicas están listos. Ahora podemos medir distorsiones en el espacio-tiempo con una precisión del 99.7%. Excelente, respondió Elena. Los necesitaremos para el caso de Guadalajara. La doctora Herrera llegó poco después, acompañada por 3 estudiantes de psicología que se habían unido al equipo. Elena, tengo noticias interesantes. La Universidad Nacional quiere crear una cátedra oficial de arquitectura terapéutica. Elena se sintió abrumada por la gratitud. En 6 meses, lo que había comenzado como una herencia no deseada se había convertido en una nueva disciplina que estaba ayudando a personas en todo México. ¿Cómo está Ramírez?, preguntó Elena. Muy bien, respondió Miguel. La mansión recibe visitantes todos los días. Personas que han perdido seres queridos y buscan consuelo. Ramírez se ha convertido en una especie de guía espiritual. Elena asintió. La mansión original había encontrado su verdadero propósito, no como una prisión para almas perdidas, sino como un lugar de sanación y comprensión. Señorita Vázquez, una voz familiar la sobresaltó. Elena se dio vuelta y vio a Esperanza, la hija de Mendoza, materializada junto a la ventana. Esperanza, dijo Elena con cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, respondió la niña espectral. Papá quería que supiera que está orgulloso de lo que has logrado. Elena sintió una calidez en el corazón. ¿Dónde está él ahora? Ha encontrado su paz, respondió Esperanza. Pero yo he elegido quedarme para ayudarte. Hay tantas almas perdidas, tantos lugares que necesitan sanación. El doctor Morales, que había aprendido a aceptar las conversaciones de Elena con seres espectrales, preguntó, ¿Esperanza tiene algún consejo para el caso de Guadalajara? La niña sonrió. Díganle que la casa de Guadalajara no está enojada. Está triste. Perdió a alguien muy querido y no sabe cómo dejarlo ir. Elena tomó nota. ¿Algún detalle específico? Busquen en el sótano. Hay algo enterrado que necesita ser encontrado y honrado apropiadamente. Esa tarde, Elena recibió una llamada que la llenó de emoción. Era de un arquitecto de España que había leído sobre su trabajo. Señorita Vázquez, dijo el hombre con acento español, tenemos aquí en Sevilla una catedral del siglo XVI que presenta fenómenos muy similares a los que usted describe. ¿Sería posible que viniera a investigar? Elena sintió una oleada de emoción. ¿Una catedral? Sí, y según nuestros registros, fue modificada por un arquitecto mexicano en el siglo XVIII. Un tal Ignacio Mendoza. Elena casi dejó caer el teléfono. ¿Ignacio Mendoza trabajó en España? Aparentemente, sí. Hay registros de que diseñó modificaciones para varias iglesias antes de regresar a México. Elena miró a sus compañeros, que habían escuchado la conversación. Parece que nuestro trabajo va a expandirse internacionalmente. Miguel sonrió. ¿Estás lista para eso? Elena miró por la ventana hacia la mansión que había comenzado todo. Las escaleras de cristal brillaban suavemente en la distancia, un recordatorio constante de que el amor puede trascender la muerte cuando se libera del dolor. Más que lista, respondió Elena. Pero primero, terminemos con Guadalajara. Una semana después, Elena y su equipo estaban en Guadalajara, trabajando en otra casa colonial que había sido distorsionada por siglos de dolor. Como había predicho Esperanza, encontraron en el sótano los restos de una joven mujer que había sido enterrada sin ceremonias apropiadas. Era la hija del dueño original, explicó Elena a la familia actual mientras organizaban un funeral apropiado. Murió de fiebre amarilla,
pero su padre estaba tan devastado que la enterró en secreto, sin permitir que su alma encontrara la paz. Después del funeral, la casa se transformó. Las habitaciones recuperaron sus dimensiones normales y la familia reportó una sensación de paz que no habían experimentado en generaciones. ¿Cómo supiste exactamente qué hacer?, preguntó la matriarca de la familia. Elena sonrió. Aprendí que la arquitectura no es solo sobre espacio y forma. Es sobre intención, emoción y conexión. Cuando entendemos eso, podemos sanar no solo edificios, sino las vidas de las personas que los habitan. De regreso en la Ciudad de México, Elena se preparaba para su viaje a España. Había empacado sus instrumentos, sus libros, y los planos originales de Ignacio Mendoza que había logrado recuperar. ¿Estás nerviosa?, preguntó Miguel. Un poco, admitió Elena. Pero también emocionada. Cada lugar que sanamos nos enseña algo nuevo sobre la conexión entre arquitectura y espíritu. La doctora Herrera se acercó con una sonrisa. Elena, quería darte esto antes de que te fueras. Le entregó un libro recién publicado. Tu primer libro, Arquitectura del Alma, sanando espacios, sanando vidas. Elena tomó el libro con manos temblorosas. Ver su nombre en la portada, junto con la descripción de su trabajo, la llenó de una satisfacción profunda. Gracias, murmuró. Gracias a todos por creer en esto cuando ni siquiera yo estaba segura. El doctor Morales levantó una copa de champán. Por Elena Vázquez, la primera arquitecta de lo imposible del siglo XXI. Por las almas perdidas que hemos ayudado a encontrar su camino, añadió la doctora Herrera. Y por todas las que aún esperan nuestra ayuda, completó Miguel. Elena brindó con sus compañeros, pero su mirada se dirigió hacia la ventana, donde Esperanza la observaba con una sonrisa radiante. ¿Lista para la siguiente aventura?, preguntó la niña espectral. Elena asintió. Siempre. Esa noche, Elena tuvo un sueño diferente. Se encontró en una catedral gótica, donde las columnas se alzaban hacia el cielo como árboles de piedra. Pero algo estaba mal, las columnas se torcían, los arcos se curvaban de manera imposible, y podía escuchar el llanto de cientos de almas perdidas. En el centro de la catedral, una figura familiar la esperaba. Ignacio Mendoza, pero más joven, como había sido cuando llegó a España lleno de esperanza y conocimiento. Mi última obra, le dijo con tristeza. Traté de crear un puente hacia lo divino, pero mi dolor aún nublaba mi juicio. Elena se acercó a su ancestro. ¿Qué pasó aquí? Traté de conectar el cielo con la tierra, pero solo logré crear más confusión. Las almas que buscaban a Dios se perdieron en mis laberintos arquitectónicos. Elena miró a su alrededor, viendo la catedral con sus nuevos ojos. Pero ahora puedo ver la intención original. Puedo ver lo que trataste de crear. Mendoza sonrió. Sí, puedes. Y puedes completar lo que yo no pude. Elena despertó con una sensación de propósito renovado. España la esperaba, y con ella, la oportunidad de sanar la última obra de Ignacio Mendoza. Mientras empacaba sus últimas cosas, Elena reflexionó sobre el viaje que había comenzado 6 meses atrás. Había llegado a la mansión colonial como una arquitecta escéptica, interesada solo en vender una propiedad heredada. Ahora partía como algo completamente nuevo, una sanadora de espacios, una arquitecta del alma. Gracias, tío Aurelio, murmuró, mirando una fotografía del anciano que había iniciado todo con su legado. Gracias por confiar en que yo encontraría mi camino. Al día siguiente, mientras el avión despegaba rumbo a España, Elena miró por la ventanilla hacia la Ciudad de México que se extendía abajo. En algún lugar de esa vastedad urbana, la mansión colonial brillaba suavemente, sus escaleras de cristal sirviendo como un faro de esperanza para cualquier alma perdida que necesitara ayuda. Elena cerró los ojos y sintió la presencia de Esperanza junto a ella. ¿Lista para sanar una catedral?, preguntó la niña. Más que lista, respondió Elena. Es hora de completar la obra de nuestro ancestro.
El avión se elevó hacia las nubes, llevando a Elena hacia su siguiente aventura, hacia la siguiente oportunidad de transformar el dolor en comprensión, la arquitectura en sanación, y los espacios perdidos en puentes hacia la paz. La historia de las escaleras invertidas había terminado, pero la historia de Elena Vázquez, la arquitecta de lo imposible, apenas comenzaba. Fin.